Dicen que los amores más intensos nacen del dolor. Esa noche, la lluvia no solo lavaba las calles de la ciudad, también anunciaba, sin que nadie lo supiera, el comienzo de una historia que cambiaría 2 vidas para siempre. Valentina Ríos salía de su turno en el hospital. Estaba cansada, exhausta tras una jornada interminable. Su uniforme de enfermera, todavía ligeramente húmedo por el sudor y la humedad del ambiente, se le pegaba al cuerpo. Caminaba con la mirada perdida entre las luces de neón que se reflejaban, en los charcos y los paraguas rotos que yacían abandonados en las aceras. Era una noche más en su rutinaria vida, o al menos eso era lo que ella creía. De repente, el chirrido ensordecedor de unas llantas rompió la monotonía de la lluvia. Un auto negro lujoso y brillante perdió el control en la curva resbaladiza y se estrelló violentamente contra un poste de luz. El sonido metálico y seco del impacto atravesó el silencio de la noche como un grito. La gente se detuvo, algunos gritaron, otros simplemente observaron paralizados. Pero Valentina no lo pensó. Su instinto, su vocación, la impulsó a actuar. Sin dudarlo un segundo, corrió hacia el vehículo destrozado. Al llegar, la escena era caótica. El capó del coche humeaba y el parabrisas estaba hecho añicos. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, intentó abrir la puerta del conductor, que se había atascado por el golpe. «Señor, me escucha, aguante». Con un esfuerzo sobrehumano, logró forzar la puerta. Dentro, el conductor apenas respiraba. Era un hombre joven, de facciones marcadas y cabello oscuro. Tenía la camisa de diseñador rasgada, una herida sangrante en la frente y una mirada tan profunda y oscura que parecía esconder 1000 secretos inconfesables. Estaba herido, pero había algo más en sus ojos sin miedo. No llame a nadie, por favor». Su voz era un susurro débil, casi inaudible por el sonido de la lluvia. Valentina, acostumbrada a emergencias, no entendía su reacción. «Está herido. Necesita ayuda. Llamaré a una ambulancia». Él la tomó del brazo con la poca fuerza que le quedaba, sus dedos aferrándose a su piel solo. «No la policía». Esa extraña petición, susurrada entre el dolor y la lluvia torrencial, fue lo primero que la desconcertó. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué le temía tanto a la policía? A pesar de sus dudas, la profesionalidad de Valentina se impuso. Utilizó sus conocimientos para estabilizarlo como pudo mientras llegaban los paramédicos, a quienes había alertado un transeúnte, mientras trabajaba para mantenerlo con vida. No podía dejar de preguntarse qué oscuro secreto guardaba aquel desconocido. Horas después, el ajetreo del hospital había reemplazado el sonido de la lluvia. Valentina, ya con su turno finalizado pero incapaz de irse a casa, observaba desde el pasillo cómo los médicos trataban de estabilizar al misterioso hombre. Su nombre, según la billetera que encontraron entre sus pertenencias, era Adrián Santamaría. Al escuchar el nombre, un escalofrío recorrió la espalda de Valentina a Adrián Santamaría. No era un nombre cualquiera. Era un empresario, un millonario, el dueño de una de las corporaciones más poderosas e influyentes del país, un hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, conocido por su astucia implacable y su vida privada impenetrable. Mientras caminaba por los pasillos, los murmullos de sus colegas llegaban a sus oídos como ecos distantes. Dicen que su accidente no fue casualidad. Al parecer, lo venían siguiendo. Hubo otro coche involucrado que se dio a la fuga. Cada palabra era una pieza más en un rompecabezas que Valentina no había pedido armar. No sabía por qué, pero algo en ese hombre, en su vulnerabilidad y en el peligro que lo rodeaba, la había marcado profundamente. Era una extraña mezcla de curiosidad profesional, de empatía y algo más, algo que apenas se atrevía a reconocer ante sí misma, una innegable y peligrosa atracción. La madrugada se cernía sobre el hospital, tiñendo el cielo de un gris pálido. Incapaz de conciliar el sueño, Valentina decidió volver a la habitación de Adrián para revisar sus signos vitales una última vez. Entró en silencio, moviéndose con la agilidad que le daban años de práctica. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por el parpadeo rítmico de los monitores. Mientras ajustaba el goteo intravenoso, él abrió los ojos. Sus miradas se encontraron en el silencio de la noche.
¿Usted fue quien me salvó? Su voz, aunque todavía débil, tenía ahora un matiz diferente, un tono bajo, casi seductor, que le provocó un vuelco en el estómago. Valentina se esforzó por mantener la compostura y le dedicó una pequeña sonrisa profesional. Solo hice lo que cualquiera habría hecho en mi lugar. Adrián negó lentamente con la cabeza, sin apartar sus intensos ojos de los de ella. No cualquiera se arriesgaría así por un completo desconocido. Hay algo diferente en usted. Y en ese cruce de miradas, bajo la luz fría de un hospital, el destino comenzó a tejer los hilos de su historia. Una historia que nacería entre el deber y el deseo, entre la luz de la compasión y la oscuridad del peligro. Esa noche, Valentina no sabía que el hombre al que le salvó la vida era el mismo que algún día la haría llorar, amar y odiar con la misma e incontrolable fuerza, el hombre que la arrastraría a un mundo de sombras del que quizás nunca podría escapar. Dicen que algunas personas llegan a nuestra vida por destino, pero otras llegan para recordar lo que intentamos olvidar. El sol apenas se asomaba entre las cortinas del hospital, dibujando tímidas líneas de luz en el pasillo silencioso. Valentina sostenía una taza de café humeante entre sus manos, pero el calor no lograba disipar el frío que sentía por dentro. Su mente no dejaba de dar vueltas en torno al misterioso hombre del accidente, aquel extraño al que había salvado de una muerte segura. Una voz suave la sacó de sus pensamientos. Valentina, el paciente Santamaría pregunta por usted otra vez. Era una de las enfermeras más veteranas, con una sonrisa pícara. Parece que le gusta su compañía. Valentina esbozó una sonrisa tímida. Solo estoy cumpliendo con mi trabajo, nada más. Pero en el fondo, una voz muy dentro de ella le decía que no era solo eso. Sabía que algo la atraía hacia él, una fuerza inexplicable, un magnetismo que la asustaba y la intrigaba a partes iguales. Con pasos suaves, entró en la habitación. El sonido rítmico de los monitores cardíacos era lo único que rompía el silencio. Adrián Santamaría la observó entrar, y sus miradas se encontraron. En sus ojos, a pesar del cansancio, había una mezcla de gratitud y una profunda curiosidad. Era la mirada de alguien que guarda muchos secretos. Valentina, ¿verdad?, dijo él, con una voz calmada pero firme. He escuchado que usted me salvó la vida. Solo tuve suerte de pasar por allí, respondió ella, intentando restarle importancia. Adrián medio sonrió, un gesto que iluminó su rostro pálido. ¿Cree en las coincidencias? Yo no. Creo que todo pasa por una razón. Esa simple frase resonó en la mente de Valentina como un eco del destino, una premonición de que sus vidas estaban conectadas de una forma que aún no podía comprender. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, en un despacho lujoso con vistas panorámicas, don Ernesto Santamaría, el poderoso y temido padre de Adrián, recibía la noticia del accidente. El ambiente era tenso, cargado de una gravedad palpable. Su asistente, con voz nerviosa, le entregó un informe. Señor, el vehículo fue saboteado. Todo indica un intento de asesinato. Don Ernesto ni siquiera parpadeó. Su voz, fría y autoritaria como el acero, cortó el aire. Encuentren al responsable y hagan que desaparezca. Mi hijo no puede saber nada de esto. El viejo magnate era un hombre acostumbrado a mover los hilos desde las sombras, un experto en ocultar verdades incómodas. Y aquella sombra, densa y oscura, pronto alcanzaría a Valentina sin que ella lo supiera. De vuelta en el hospital, la tarde transcurría con lentitud. Durante su descanso en la cafetería, Valentina hojeaba un periódico viejo que alguien había dejado olvidado. Sin buscar nada en particular, su mirada se detuvo en un titular que le heló la sangre. Escándalo por fraude en la empresa farmacéutica Santamaría. Sintió como su corazón se aceleraba, como si un recuerdo olvidado luchara por salir a la superficie. Ese nombre, Santamaría, le resultaba dolorosamente familiar. De repente, una voz de su infancia, lejana y quebrada por el llanto, resonó en su cabeza como un susurro fantasmal. Mamá, papá no volverá. Dijeron que su empresa fue destruida por los Santamaría.
Eran los recuerdos de su niñez, la herida que nunca había cerrado. El apellido Santamaría había sido el detonante de todas sus desgracias, la sombra que había oscurecido su vida para siempre. Y ahora, el destino, con su ironía cruel, la ponía cara a cara con uno de ellos, el hijo del hombre que había arruinado a su familia. Esa noche, la confusión y el dolor luchaban dentro de ella. A pesar de todo, su deber como enfermera la llevó de nuevo a la habitación de Adrián para revisar sus signos vitales. Él la miró con una dulzura inesperada, ajeno a la tormenta que se desataba en el interior de Valentina. «Gracias por quedarse conmigo», le dijo en voz baja. «Cuando salga de aquí, quiero agradecerle de verdad». Valentina, aturdida y confundida, solo pudo responder: «Anne, no hace falta. Usted debería descansar, Anne». Pero algo dentro de ella ya había cambiado para siempre. La venda de la ignorancia había caído y ahora veía todo con una claridad aterradora. El hombre al que había salvado era parte del pasado que tanto había intentado olvidar. El destino había tejido su trampa, entrelazando sus vidas de la manera más cruel y dolorosa posible. Valentina aún no sabía quién era realmente Adrián Santamaría, ni que su historia de amor apenas comenzaba a despertar, junto con los fantasmas de su pasado. A veces, el destino no nos da señales, solo nos lanza al fuego para ver si somos capaces de sobrevivir. Valentina no lo sabía, pero su vida estaba a punto de arder. Días después del accidente, Adrián Santamaría ya se había convertido en el paciente más comentado del hospital. Su sonrisa encantadora y su apellido poderoso despertaban curiosidad y rumores por todos los pasillos. Una mañana, mientras Valentina revisaba los expedientes, una compañera se le acercó con una noticia inesperada. «Valentina, el señor Santamaría pidió que solo usted lo atienda. Dice que confía en su mano». Valentina levantó la vista, sorprendida. Había atendido al joven Santamaría solo un par de veces, y aunque había notado su mirada intensa, no imaginó que él la pediría específicamente. «¿Solo yo?», dudó por un instante, sintiendo un leve nerviosismo. «Está bien, iré». Y así, sin quererlo, comenzó el lazo que los uniría mucho más allá de lo permitido. Valentina tomó una profunda bocanada de aire y caminó hacia la habitación de Adrián, sin saber que cada paso la acercaba a un destino que cambiaría su vida para siempre. Al entrar, lo encontró sentado junto a la ventana, observando el bullicio de la ciudad. Se giró al oírla y una sonrisa cálida iluminó su rostro. «Pensé que no vendría», dijo Adrián, con una voz suave que contrastaba con la frialdad de la habitación. «Dicen que me porté mal y que usted ya no quería atenderme». Valentina no pudo evitar sonreír ante su comentario juguetón. «No hago caso de rumores, señor Santamaría», respondió, mientras revisaba sus signos vitales con profesionalismo. «Solo hago mi trabajo». Adrián la observó en silencio por un momento. Su mirada se volvió seria. «Entonces permita que le haga una propuesta profesional», dijo, capturando toda su atención. «Quiero que sea mi enfermera personal en casa, mientras termino mi recuperación». Valentina se quedó sin palabras. La oferta era tentadora, pero implicaba entrar en un mundo completamente desconocido para ella, en el mundo de los Santamaría, en su casa. «No sé si confío en usted, Valentina», la interrumpió Adrián, su voz cargada de una sinceridad que la desarmó. «Y créame, necesito tener cerca a alguien que no me mienta». Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. No supo si fue por los nervios de la propuesta o por la carga emocional en las palabras de Adrián. Había una vulnerabilidad en el que nadie más parecía ver. Tras pensarlo un par de días, y a pesar de sus dudas, aceptó. Necesitaba el trabajo, pero algo más profundo la impulsaba a decir que sí. Días después, un coche la llevó a la mansión Santamaría. Al llegar, se sintió abrumada. La casa era tan grande como llena de sombras. En las paredes, retratos antiguos de la familia parecían observar cada uno de sus movimientos, juzgándola en silencio. En el aire se respiraba algo más que poder. Se respiraba culpa. Una mujer de aspecto severo, el ama de llaves, la recibió en la entrada. «La habitación de servicio está al fondo», le indicó, con una voz fría y distante. «Don Ernesto no tolera demoras ni curiosos». «Gracias. Gracias. Lo tendré presente»,
respondió Valentina tratando de mantener la compostura. Apenas cruzó el umbral, supo que allí dentro se escondía algo oscuro. La atmósfera era opresiva, cargada de secretos que parecían susurrar desde cada rincón. Esa misma noche, en el despacho principal, la llegada de Valentina ya era motivo de conversación. Don Ernesto Santamaría, el patriarca de la familia, interrogaba a Lucía Ferrer, la exprometida de Adrián. ¿Quién es esa enfermera que mi hijo trajo?, preguntó don Ernesto, su voz grave resonando en la habitación. Una cualquiera del hospital, respondió Lucía con desdén, mientras jugaba con una copa de vino. Y, por lo que vi, él ya la mira con más interés del que debería. Don Ernesto frunció el ceño, su mirada endureciéndose. Entonces ocúpate de eso. Lucián, no permitiré que una desconocida se meta en esta familia. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Lucía. Déjelo en mis manos. Ninguna mujer le robará a Adrián, mucho menos una enfermera sin nombre. Lucía, despechada y ambiciosa, estaba dispuesta a todo para recuperar su lugar al lado de Adrián, incluso a destruir a Valentina. Esa noche, Valentina no podía dormir. La mansión, con sus largos y oscuros pasillos, le producía una extraña inquietud. Decidió levantarse a tomar un vaso de agua, buscando un poco de aire fresco. Mientras caminaba de puntillas por el corredor principal, escuchó voces provenientes de una puerta entreabierta, la del despacho de don Ernesto. La curiosidad fue más fuerte que ella, y se acercó para escuchar. No pueden descubrir lo del laboratorio. Entiérrenlo todo, decía la voz de don Ernesto, tensa y autoritaria. Otra voz, desconocida para ella, respondió, ¿y si la prensa lo vuelve a sacar? Entonces se encargarán de silenciarla. Como antes, San Valentina se quedó paralizada, pegada a la pared. Su corazón latía con fuerza. ¿De qué laboratorio hablaban? ¿A quién habían silenciado? Aquellas palabras sonaban peligrosas, criminales. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Con el corazón en la garganta, regresó a su cuarto lo más rápido y sigilosamente que pudo. Se encerró, apoyando la espalda en la puerta, tratando de calmar su respiración agitada. Las palabras de don Ernesto resonaban en su mente una y otra vez. Por primera vez desde que había llegado, sintió un miedo real, profundo. ¿En qué lugar me he metido?, susurró para sí misma en la oscuridad de la habitación. La mansión Santamaría no solo guardaba secretos, escondía crímenes, y ella, sin buscarlos, se encontraba justo en el centro de todo. El amor puede abrir puertas, pero el amor también puede llevarnos directo al peligro. Y Valentina estaba a punto de descubrirlo. En la oscuridad de una casa antigua, cada sombra tiene una historia, y hay secretos que prefieren no ser descubiertos. El amanecer en la mansión Santamaría era silencioso, demasiado. Valentina se encontraba en la cocina preparando el desayuno para Adrián, intentando con cada gesto borrar el miedo que le había dejado aquella conversación escalofriante de la noche anterior. Mientras cortaba fruta, la voz seca del ama de llaves la sorprendió por la espalda. Parece que ya se acostumbró rápido, señorita Ríos. La mujer Mayo la observaba con una mirada indescifrable, una mezcla de curiosidad y advertencia. Valentina sintió, intentando parecer tranquila. El ama de llaves se acercó un poco más y bajó la voz. Solo recuerde, aquí las paredes escuchan. La advertencia le sonó más a amenaza que a consejo. Valentina sintió un escalofrío, pero fingió una sonrisa, asintiendo como si comprendiera una simple regla de la casa. No obstante, por dentro, la frase resonaba, confirmando sus peores temores. Más tarde, en la habitación de Adrián, el ambiente era completamente diferente. La luz entraba a raudales por los ventanales, y Adrián la recibió con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Nunca imaginé que la recuperación podría ser tan agradable. Su voz era cálida, desprovista de cualquier malicia. Valentina se sonrojó ligeramente mientras colocaba la bandeja sobre una mesita. El descanso y la buena comida ayudan mucho, señor Santamaría. Llámeme Adrián, por favor, dijo él, con un tono suave que la hizo levantar la vista. Gracias por quedarse. No muchos lo harían. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, solo un instante, el mundo pareció detenerse. En los ojos de Adrián
No había más que gratitud y una creciente ternura. El corazón de Valentina tembló, una chispa de emoción que había intentado apagar. Pero entonces, como un eco helado, las palabras de la noche anterior volvieron a su mente en silenciarla, como antes. ¿Cómo podía sentir esta atracción, esta conexión, por un hombre que llevaba el mismo apellido maldito que parecía perseguirla? El apellido de su padre, el apellido que había destrozado a su familia. Necesitando un respiro, Valentina salió a los jardines de la mansión. Eran enormes, una obra de arte paisajística con rosales, fuentes y laberintos de setos. Hermosos sí, pero la sensación de ser observada era constante, como si cada hoja y cada pétalo tuvieran ojos. Mientras caminaba por un sendero de grava, una voz elegante y venenosa la detuvo en seco. «Así que tú eres la famosa enfermera». Valentina se giró para encontrarse con una mujer alta, impecablemente vestida. Era Lucía, la esposa de Ricardo. Su sonrisa era una obra de arte, perfecta pero completamente vacía de calidez. ¡Qué interesante! Adrián tiene gustos peculiares, dijo, recorriéndola con la mirada de arriba abajo, como si evaluara una mercancía barata. Solo estoy cumpliendo mi trabajo, señora, respondió Valentina, manteniendo la compostura. Lucía soltó una risa corta y despectiva. Claro, todas dicen eso al principio. Se acercó un paso, su perfume caro invadiendo el aire. Solo un consejo, querida, no te ilusiones. En esta casa, los sentimientos se pagan caro. Valentina no respondió. No había nada que decir, pero esa mujer, con su sonrisa fría y su aire de superioridad, le había dejado perfectamente claro que no era bienvenida. Era una enemiga más en un territorio hostil. Esa misma noche, la guerra silenciosa de Lucía había comenzado. Encerrada en su lujoso despacho, hablaba por teléfono con una voz cortante y decidida. Sí, quiero que averigüen todo sobre esa tal Valentina Ríos. Hizo una pausa, su mirada fija en la oscuridad del jardín. Familia, dirección, pasado, todo absolutamente todo. Si tiene un punto débil, lo encontraré y lo usaré. Lucía había declarado la guerra en silencio, y en las guerras del corazón y el poder, las heridas no siempre son visibles. Mientras tanto, Valentina caminaba de regreso a su habitación por el largo y oscuro pasillo del segundo piso. El viento soplaba afuera, haciendo crujir la vieja madera de la mansión. Al pasar junto a una puerta entreabierta, la del estudio de Adrián, escuchó algo que la heló. Era su voz, pero tensa, baja, irreconocible. No puede haber rastros de laboratorio, entiéndelo. Si alguien lo descubre, todo esto termina. Valentina se detuvo en seco, pegándose a la pared. Hubo una pausa, y luego se escuchó una voz distorsionada a través del teléfono. Lo tengo controlado, señor Santamaría, nadie sospecha nada. Valentina se cubrió la boca para ahogar un jadeo. ¿Laboratorio? Era la segunda vez que escuchaba esa palabra en esta casa. La primera vez, de Ricardo a Nahora. De Adrián, el hombre que la había mirado con ternura esa misma mañana, estaba involucrado en el mismo secreto oscuro. De vuelta en la seguridad de su cuarto, Valentina temblaba, pero no de frío. La imagen del hombre amable que la hacía sonreír se mezclaba y se retorcía con la del hombre que hablaba en susurros sobre laboratorios secretos. Apoyada contra la puerta cerrada, se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas. El misterio que rodeaba a esa familia se volvía cada vez más denso y peligroso. Mirando hacia la oscuridad de su habitación, susurró una pregunta al vacío. ¿Quién eres realmente? Adrián Santamaría. El amor incipiente de Valentina empezaba a florecer, justo cuando la verdad oculta comenzaba a pudrirse a su alrededor. En la mansión Santamaría, el peligro ya no se escondía entre sombras, ahora caminaba entre ellos. Hay verdades que se ocultan para proteger, y mentiras que se dicen para no perder lo que se ama. El aroma del café recién hecho llenaba cada rincón de la mansión Santamaría. Adrián bajó las escaleras con paso firme, vestido de manera impecable, aunque su rostro revelaba el cansancio de una noche sin dormir. Al llegar al comedor principal, Valentina ya estaba allí, sirviendo el café con una delicadeza que contrastaba con la tensión del ambiente. ¿Durmió bien, señor Adrián?,
preguntó ella, tratando de mantener una voz neutra. Él esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. No mucho, Valentina, últimamente. Mis sueños son más inquietantes que mis días. Valentina intentó devolverle la sonrisa, pero el recuerdo de la conversación que había escuchado la noche anterior aún resonaba en su mente. A pesar de todo, algo dentro de ella, una intuición poderosa, le decía que Adrián era más una víctima en este juego que un culpable. Sentía una extraña necesidad de protegerlo, aunque no entendiera bien de qué. Más tarde, en la imponente oficina de don Ernesto, la tensión era palpable. El único sonido era el tic-tac de un antiguo reloj de péndulo, marcando los segundos como si fueran una cuenta atrás. Lucía, dijo don Ernesto, con la voz grave y autoritaria, necesito que controles la situación con Adrián. Si ese laboratorio se revela, todos caemos. No podemos permitir que su debilidad nos arrastre al abismo. Lucía lo miró con una frialdad que helaba la sangre. Tranquilo, padre. Yo sé cómo manejarlo, a mi manera. Lo dijo con la certeza de quien no teme destruir incluso a quien dice amar, si eso significa mantener su poder y su estatus intactos. Su ambición era un fuego que consumía todo a su paso. Mientras tanto, Valentina buscaba un respiro en el jardín. Caminaba entre los rosales, intentando ordenar el torbellino de pensamientos y emociones que la abrumaban. El aroma de las flores le traía una paz momentánea, hasta que una voz la sorprendió. Hermosos, ¿verdad? Adrián había aparecido detrás de ella, en silencio, como una sombra. Mi madre los cuidaba. Decía que las rosas guardan secretos mejor que las personas. Valentina se giró y lo enfrentó, sus ojos buscando respuestas en los de él. ¿Y qué secretos guardas tú, Adrián? Él pareció sorprendido por su audacia, pero rápidamente recuperó la compostura. Los mismos que todos, supongo. Los que duelen. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron por un instante que pareció eterno. No hicieron falta más palabras. El viento sopló suavemente, agitando las hojas de los rosales, y en ese silencio el amor se asomó, tímido y prohibido, un sentimiento que ambos sabían que era un error. Un peligroso error. Esa misma noche, en la penumbra de su habitación, Lucía hablaba por teléfono. Su voz era un susurro venenoso. Sí, quiero fotos de ellos, juntos, en cada mirada, cada gesto. Si el escándalo estalla, Adrián perderá por completo el control de la empresa. Y entonces, la herencia será mía. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro, una mezcla de odio y placer que solo la venganza puede provocar. Para Lucía, el amor no era más que una moneda de cambio, un peón en su tablero de ajedrez, y ella siempre jugaba para ganar. Mientras Lucía tramaba su siguiente movimiento, Adrián se había refugiado en la soledad de la biblioteca. Afuera, una lluvia suave comenzaba a golpear los ventanales. Estaba revisando viejos papeles de la familia, buscando algo, cualquier cosa que le diera una pista sobre el pasado que tanto lo atormentaba. De pronto, entre los documentos, encontró una carta sin firma. La caligrafía era femenina, elegante, de otra época. Al leerla, una frase en particular le heló la sangre. Una voz de mujer, como un eco del pasado, resonó en su mente. El pasado siempre regresa. Y esta vez no te dejará vivir. ¿Quién eres tú?, susurró Adrián al vacío. ¿Qué sabes? Justo en ese momento, un trueno retumbó con fuerza, y por un instante, a través del reflejo del cristal, juró haber visto una sombra cruzar el pasillo detrás de él. Anne se giró bruscamente, pero no había nadie, solo el eco de la tormenta y el peso de un secreto que se negaba a morir. En su habitación, Valentina tampoco podía dormir. La inquietud se había apoderado de ella. Se acercó a la ventana, y a lo lejos, bajo la lluvia incesante, vio la silueta de Adrián. Caminaba solo, con los hombros caídos, en dirección a los establos. Su corazón le gritó que lo siguiera, que no lo dejara solo en su tormento. Pero su razón, su instinto de supervivencia, le rogó que no lo hiciera. Si me acerco más, murmuró para sí misma, no habrá vuelta atrás. Pero ya era tarde. Su corazón ya había tomado la decisión. Minutos después, la vieja puerta del establo crujió al abrirse. Adrián estaba allí completamente empapado, con la misteriosa carta arrugada en las manos. La lluvia había borrado parte de la tinta, pero no el veneno de sus palabras. ¿Por qué estás aquí?
preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. Él la miró, sus ojos llenos de un dolor antiguo, porque aquí fue donde todo empezó. Mi madre murió en este lugar, y nunca me dijeron por qué. Solo mentiras y silencios. Valentina se acercó lentamente, sin miedo, sintiendo el impulso de consolarlo. Él levantó la mirada, mostrándose vulnerable y roto por primera vez. Y en ese instante, bajo el techo del viejo establo, las sombras de la mansión, las mentiras y los secretos parecieron desvanecerse. No me preguntes por mi pasado, Valentina, dijo él, con la voz quebrada por la emoción. Han Solo, quédate. Ella lo miró a los ojos, y en su profunda tristeza encontró un reflejo de su propia soledad. Y sin decir una palabra, se quedó. Por primera vez, en ese lugar olvidado, el amor habló más fuerte que el miedo. Esa noche, dos almas heridas se encontraron bajo la lluvia, pero en la mansión Santa María, hasta el amor tiene un precio. Y el de ellos estaba a punto de cobrarse. A veces el amor no nace de la luz, sino del abismo, y cuando el deseo se mezcla con secretos, el alma paga un precio que no olvida. La lluvia había cesado, pero el aire en la mansión Santa María seguía cargado de una tensión casi palpable. Valentina despertó con la extraña y persistente sensación de que algo o alguien la observaba. Justo en ese momento, un golpe suave pero firme resonó en la puerta de su habitación. Era Lucía. Buenos días, Valentina. Qué bueno que descansas bien, dijo con una amabilidad tan dulce que resultaba sospechosa. Se acercó un poco más, su voz bajando a un susurro conspirador. Aunque deberías tener más cuidado, la gente aquí suele malinterpretar lo que ve. Antes de que Valentina pudiera responder, Lucía dejó una sonrisa venenosa y una revista sobre la mesa de noche. En la portada, una foto que le robó el aliento a Adrián. Y ella, bajo la lluvia torrencial, abrazados, un momento íntimo ahora expuesto al mundo. No, ¿cómo consiguieron esto?, susurró Valentina, temblando mientras tomaba la revista entre sus manos. Lucía, ya en el umbral de la puerta, se detuvo para lanzar su última estocada. El amor siempre deja rastros, y con eso desapareció, dejando a Valentina sola con la prueba de su desastre. En su despacho, Adrián arrojó la misma revista contra el pesado escritorio de caoba. La publicación se deslizó hasta el borde, mostrando su rostro furioso en la fotografía. Su mirada estaba llena de una rabia helada, pero bajo ella se agitaba una corriente de miedo puro. ¿Quién tomó esta foto? ¿Quién se atrevió?, gritó al aire, su voz resonando en las paredes de la biblioteca. Justo en ese momento, la puerta se abrió y don Ernesto entró, imponente y con una voz tan fría como el mármol bajo sus pies. No importa quién, Adrián. Importa lo que significan puesto en riesgo el apellido Santa María. Otra vez, no fue lo que parece, padre. Puedo explicarlo. Intentó defenderse Adrián, pero las palabras sonaban vacías. Incluso para el don Ernesto, lo cortó en seco. Eso le dirás a los periodistas, Anne y a Lucía, cuando ella decida perdonarte, si es que lo hace. El silencio que siguió dolió más que cualquier grito. Por primera vez en su vida, Adrián sintió que la imponente casa donde creció no era un hogar, sino su propia y elegante prisión. Angustiada y sintiéndose atrapada, Valentina tomó una decisión. Intentó huir, con el corazón en la garganta. Empezó a recoger sus pocas pertenencias para desaparecer de esa casa y de esa familia para siempre. Pero cuando llegó al pasillo principal, se encontró con un obstáculo insalvable. Lucía la esperaba, bloqueándole el paso con una sonrisa triunfante. ¿Ya te vas? ¿Vas a rendirte tan fácil?, preguntó con un tono burlón. Te lo advierto, Adrián no es de los que se olvidan tan rápido. Luego, su expresión se endureció. Pero te haré un favor, vete, antes de que te destruya por completo. Valentina la miró, reuniendo el poco valor que le quedaba. ¿Por qué haces esto? ¿Qué es lo que ganas con tanto dolor? La respuesta de Lucía fue gélida y cortante, desprovista de toda emoción. Lo que siempre fue mío en él, y todo su poder. Y sin más, dio media vuelta y se alejó, sus pasos firmes resonando en el silencioso pasillo. Valentina quedó sola, petrificada. Y en ese instante, por primera vez,
comprendió la verdadera naturaleza de su lucha. No estaba peleando solo contra un pasado oscuro o un amor complicado, sino contra una familia entera dispuesta a todo por mantener sus secretos y su poder. Más tarde, Adrián la encontró en los jardines, al lado de una maleta pequeña. La desesperación era evidente en su rostro. La ropa de Valentina aún tenía marcas de las gotas de lluvia seca de la noche anterior, y sus ojos reflejaban un corazón que se había roto en 1000 pedazos. ¿Te vas sin decir nada?, preguntó él, su voz quebrada por la angustia. Valentina no pudo contener las lágrimas. Ya es suficiente, Adrián. Ya no puedo más en tu familia. Tus secretos. Todo esto es demasiado para mí, me está consumiendo. Él se acercó, desesperado, tomándola suavemente por los brazos. Valentina, por favor, no fue mi intención lastimarte. Escúchame. Yo te amo. La declaración la tomó por sorpresa. Ella lo miró y por un fugaz segundo una pequeña parte de ella creyó en sus palabras, quiso aferrarse a esa esperanza. Pero entonces 2 guardias de seguridad se acercaron con paso decidido. «Señor Santamaría», dijo uno de ellos con formalidad, «don Ernesto ha ordenado que la señorita Ríos abandone la propiedad de inmediato». Adrián intentó interponerse, protestar, pero Valentina, con una dignidad que no sabía que poseía, levantó una mano para detenerlo. Lo miró a los ojos, una mezcla de dolor y resignación en su mirada. «Déjalo, Adrián», dijo con una voz sorprendentemente firme. A veces, amar también significa saber cuándo marcharse. Se soltó de su agarre y caminó hacia el coche que la esperaba, sin mirar atrás. El sonido de la puerta del auto cerrándose y el motor encendiéndose fue el punto final de su historia en la mansión. Esa noche, en su propio despacho, Lucía observaba las noticias en la televisión. Los titulares parpadeaban en la pantalla en escándalo en la familia Santamaría. Romance prohibido y rumores de manipulación interna. Levantó su copa de vino tinto, el líquido oscuro brillando a la luz de la lámpara. «Brindo por el amor», susurró para sí misma, con una sonrisa maliciosa, ese que destruye mucho mejor que el odio. Soltó una risa suave y satisfecha. Pero lo que Lucía no sabía era que no estaba sola. Alguien la estaba observando desde las sombras del pasillo, justo detrás de la puerta entreabierta. Una voz femenina, apenas un susurro cargado de intenciones ocultas, rompió el silencio. «Así que tú fuiste quien empezó todo». Lucía, en una nueva sombra, acababa de entrar en juego, y esta vez no venía por amor, venía por venganza. El deseo los unió, las mentiras los separaron. Pero en la mansión Santamaría, el pasado apenas está despertando. No, a veces creemos enterrar el pasado, pero él siempre encuentra el camino de vuelta. Y cuando regresa, no toca la puerta, la destruye. El ambiente en la mansión Santamaría estaba distinto. Los empleados murmuraban en voz baja, cuchicheando en los pasillos. Los teléfonos no paraban de sonar y en el aire se podía sentir una tensión casi palpable, como la calma que precede a una gran tormenta. Flotaba un presentimiento oscuro. En el despacho principal, don Ernesto golpeó la mesa con el puño. Su rostro, normalmente sereno, estaba rojo de furia. «Quiero saber quién la dejó entrar sin mi permiso», gritó, su voz resonando en las paredes. Mientras tanto, en el imponente vestíbulo, una mujer alta, de mirada fría y vestida con una elegancia impecable, esperaba con una carpeta de cuero en la mano. Su sola presencia imponía una mezcla de respeto y miedo. Lucía, que había bajado alertada por el alboroto, se plantó frente a ella, mirándola de arriba abajo con desdén. «¿Y tú quién eres para irrumpir en esta casa?», preguntó con voz desafiante. La mujer misteriosa esbozó una sonrisa calmada, casi condescendiente, que no llegó a sus ojos. «Soy Isabela Montenegro», dijo, haciendo una pausa dramática, «la esposa de Adrián Santamaría». En ese instante, en el piso de arriba, Adrián sintió que el mundo se detenía. El sonido del golpe orquestal de la realidad le llegó hasta su despacho. El pasado que había jurado olvidar, el secreto que había enterrado bajo capas de mentiras y tiempo, acababa de tocar la puerta. O mejor dicho, acababa de derribarla. Minutos después, se encontraron cara a cara en su despacho. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Adrián la miraba,
pálido, como si estuviera viendo a un fantasma. Isabela logró articular, su voz apenas un susurro tembloroso. Pensé que estabas muerta. Isabela inclinó la cabeza, su sonrisa se volvió más filosa, venenosa. Muerta no. Adrián Ansolo, desaparecida a veces, la vida te obliga a huir, a esconderte, especialmente cuando te traicionan de la manera más cruel. Desde el umbral de la puerta, Lucía observaba la escena con una sonrisa que mezclaba curiosidad y un placer perverso. El escándalo que tanto había anhelado por fin tenía un nuevo rostro, una protagonista inesperada. La telenovela de su vida acababa de dar un giro espectacular. Lejos de la opresiva atmósfera de la mansión, en un pequeño café de la ciudad, Valentina miraba la pantalla de su celular con incredulidad. La noticia del día ocupaba todos los portales, y una foto de Adrián abrazando a una mujer elegante, desconocida para ella. Bajo un titular explosivo, regresa Isabela Montenegro, esposa perdida del heredero Santamaría. Esposa, susurró Valentina, con la voz quebrada. Las palabras se le atascaron en la garganta. Entonces, todo lo que habían vivido, cada beso, cada promesa, cada momento, todo fue una mentira. El amor que sentía florecer se le convirtió en ceniza en el pecho, y sin saberlo, el destino, con su ironía habitual, la estaba arrastrando de nuevo hacia el fuego del que intentaba escapar. Al caer la noche, Isabela había decidido quedarse en la mansión. Se instaló en una de las habitaciones de invitados, como si nunca se hubiera ido, moviéndose con una familiaridad que ponía los pelos de punta a todos. Lucía, desde las sombras, observaba cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada palabra. Sentía que su juego, que hasta ahora controlaba a la perfección, estaba a punto de complicarse seriamente. Una esposa viva y una amante fugitiva, murmuró para sí misma, con una risa contenida. ¡Qué divertido se va a poner esto! Pero lo que Lucía no sabía, en su arrogancia, era que Isabela no era una simple pieza en su tablero. Isabela tenía sus propios planes, su propia estrategia. No volví por amor, pensaba Isabela mientras deshacía su maleta, su mente fría y calculadora. Volví por lo que me pertenece, por cada centavo, cada acción, cada ladrillo de este imperio. Y esta vez, nadie, absolutamente nadie, me lo va a quitar más tarde esa noche. En la habitación de Adrián, la confrontación final era inevitable. Él se enfrentó a su pasado, con la mirada fija en la mujer que un día lo hizo creer en el amor más puro, y que después lo arrastró al infierno. ¿Por qué volviste, Isabela?, preguntó Adrián, su voz cargada de cansancio y temor. ¿Qué es lo que quieres de mí? Isabela sonrió con esa calma exasperante que la caracterizaba. La verdad, Adrián. Quiero la verdad, y quiero que me devuelvas todo lo que me robaste. Yo no robé nada, replicó él, a la defensiva. Isabela soltó una risa suave, casi un murmullo, pero cargada de veneno. ¿No? Entonces, ¿por qué escondes el laboratorio que construimos juntos? ¿Por qué hay documentos de la empresa con mi firma falsificada? Adrián retrocedió un paso. Como si lo hubieran golpeado, sus manos comenzaron a temblar visiblemente. El pasado que juró ocultar, el monstruo que creyó haber matado, acababa de tomar forma humana frente a él y le estaba pidiendo cuentas. Y mientras el drama se desarrollaba dentro de los muros de la mansión, en la oscuridad del exterior, alguien observaba. Desde la distancia, una figura sentada en un auto negro vigilaba la casa con binoculares, grabando cada luz que se encendía y se apagaba con un teléfono. Una voz masculina crepitó a través de una radio. Confirmado, Ala Montenegro regresó. Iniciamos fase 2, la guerra apenas comenzaba. Las primeras piezas se habían movido, pero las alianzas eran frágiles y las traiciones estaban a la orden del día. Y esta vez, nadie, absolutamente nadie, iba a salir ileso. El pasado regresó disfrazado de Amoran, pero bajo su piel. Ahí, venganza. La mansión Santamaría vuelve a despertar, sus secretos luchan por salir a la luz, y el verdadero enemigo aún no se ha mostrado. Algunas verdades se esconden para proteger, otras para controlar. En la mansión Santamaría, el pasado está a punto de despertar. El amanecer apenas ilumina la penumbra del despacho de don Ernesto. La luz tenue se refleja en sus ojos, perdidos en una vieja carta que sostiene con manos temblorosas. Los recuerdos pesan,
y las palabras que lee parecen evocar fantasmas del pasado. En su mente, una frase resuena como un eco: el regreso de Isabela puede cambiarlo todo. Justo en ese instante, la puerta se abre con un suave crujido. Es Lucía, su hija, con una expresión de preocupación y desconcierto en el rostro. ¿Por qué la dejaste volver, papá?, pregunta, su voz cargada de reproche. ¿Sabes perfectamente lo que pasó antes? ¿Has olvidado el dolor que causó? Don Ernesto levanta la vista. Sus ojos parecen envejecidos por décadas de secretos guardados. Con un tono grave y solemne, responde: a veces, el tiempo no borra las heridas, Lucián simplemente las esconde bajo una capa de silencio. Lucía no comprende del todo, pero la firmeza en la voz de su padre la hace dudar. Siente que hay algo mucho más profundo, una verdad oculta que se le escapa. Mientras tanto, en su habitación, Isabela se sumerge en el pasado de una manera diferente. Con delicadeza, pasa las páginas de un viejo álbum de fotos. Sus dedos se detienen en una imagen que captura un instante congelado en el tiempo. Ella, mucho más joven, junto a un sonriente Adrián y a un imponente don Ernesto en un elegante evento de hace años. La nostalgia se mezcla con la intriga cuando su mirada se desvía hacia el fondo de la fotografía. Allí, apenas visible, grabado en una pared de piedra, hay un símbolo que reconoce al instante. Un escalofrío recorre su espalda. Ese emblema, susurra para sí misma: nunca lo olvidé. Movida por un impulso, se dirige a un viejo cajón de su tocador. Con manos temblorosas, revuelve su contenido hasta encontrar lo que busca: a una pequeña llave dorada, fría al tacto, con un grabado casi imperceptible: Archivo B, confidencial. El peso de esa llave es mucho mayor que el de su metal. Es el peso de los secretos. Lejos de la mansión, en el bullicio del pueblo, Valentina toma una decisión que cambiará su vida. No puede seguir ignorando las dudas que la atormentan, las preguntas sin respuesta que resuenan en su mente. Si alguien mintió, merezco saber la verdad, dice con una determinación recién descubierta. Siente que las piezas de su vida no encajan, que una sombra de engaño se cierne sobre su historia. Pero lo que Valentina no sabe, lo que no puede siquiera imaginar, es que no está sola. Desde la distancia, dentro de un auto oscuro con los vidrios polarizados, alguien la observa. Cada uno de sus pasos, cada gesto, es registrado por una mirada vigilante y anónima. Al caer la noche, la mansión Santa María se sume en un silencio profundo, solo roto por los susurros del viento. Es entonces cuando Isabela, armada con una pequeña linterna, comienza su sigilosa misión. Sus pasos apenas hacen ruido sobre las baldosas frías mientras desciende por unas escaleras polvorientas, hacia una zona olvidada de la casa, un lugar que el tiempo parece haber dejado atrás. El aire se vuelve más denso, más frío. Finalmente, llega a su destino en una imponente puerta de hierro, oxidada por los años. En el centro, grabado en el metal, reconoce el mismo emblema que vio en la fotografía. El corazón le late con fuerza. Con mano firme, inserta la llave dorada en la cerradura. Un clic metálico, seco y resonante, rompe el silencio. La puerta del pasado acaba de abrirse. Aquí es donde guardaste todo, Ernesto. Susurra, su voz apenas un hilo en la oscuridad. Dentro, el olor a papel viejo y polvo llena el aire. Estantes repletos de carpetas se alzan como guardianes de secretos. Isabela toma una al azar. Al abrirla, sus ojos se topan con documentos, cartas y expedientes. Pero es un nombre, escrito en mayúsculas en la portada de un informe confidencial, lo que la hace temblar de pies a cabeza. Proyecto Némesis. De vuelta en el despacho, don Ernesto siente una presencia a sus espaldas. No necesita girarse. El aire ha cambiado, cargado de una tensión familiar. Sabe exactamente quién es. Siempre fuiste más curiosa de lo que debías, Isabela, dice, su voz tranquila pero firme, rompiendo el silencio de la madrugada. Isabela avanza hasta quedar frente a él, su rostro iluminado por la lámpara del escritorio. ¿Y tú? Responde ella, su tono igualmente calmado pero afilado. Siempre ocultaste más de lo que debías. Don Ernesto baja la mirada, el peso de sus acciones reflejado en su semblante. Lo hice para proteger lo que más importaba, murmura, casi como una confesión. Isabela suelta una risa amarga, desprovista de alegría. ¿Proteger
o controlar. El silencio que sigue es denso, cargado de recuerdos y reproches no dichos. Durante un instante, solo se miran, dos adversarios atrapados en un tablero de ajedrez que abarca décadas. Finalmente don Ernesto habla, su voz apenas un susurro. Hay verdades que pueden cambiarlo todo. Isabela, incluso a tía ella no responde. Simplemente deja los documentos del Proyecto Némesis sobre el escritorio, una declaración de guerra silenciosa, y se da la vuelta. Al salir, deja tras de sí la certeza de que la paz ha terminado. En ese mismo instante, afuera, Valentina observa la silueta oscura de la mansión. Una extraña inquietud la invade, una sensación de que algo terrible está a punto de suceder. De repente, una figura encapuchada emerge de las sombras y se le acerca con rapidez. Antes de que pueda reaccionar, el hombre le susurra al oído: no sigas buscando, Valentina. Algunas verdades duelen más de lo que imaginas. Tan rápido como apareció, desaparece en la noche, dejándola sola y temblando. Cuando mira al suelo, ve una pequeña tarjeta que él ha dejado caer. En ella, impresa en letras elegantes, hay una sola palabra que no entiende, pero que siente como una premonición: Némesis. El pasado nunca se borra, solo espera el momento exacto para volver. Isabela busca respuestas que podrían destruir un imperio. Don Ernesto esconde un secreto capaz de reescribir la historia. Y Valentina, sin saberlo, está a punto de descubrir que su vida está inexorablemente unida a ambos. A veces, las personas más cercanas son las que esconden la verdad más dolorosa. En la mansión Santa María, los lazos de sangre comienzan a revelarse en la penumbra silenciosa de la biblioteca, rodeado por miles de historias encuadernadas en cuero y polvo. Don Ernesto Santamaría sostenía una vieja fotografía. La imagen, desgastada por el tiempo y el roce de sus dedos, mostraba a una mujer joven de sonrisa melancólica, sosteniendo en brazos a un pequeño niño. Detrás de ellos, apenas visible pero inconfundible, se alzaba el escudo de armas de la familia Santamaría. Sus ojos, nublados por el peso de los años, se fijaron en la figura del bebé. Un susurro escapó de sus labios, un eco de una promesa hecha décadas atrás. Lo prometí, lo haría pasar por mi propio hijo. Con un movimiento lento y deliberado, como si cada gesto estuviera cargado de un significado oculto, guardó la fotografía dentro de un libro pesado y de aspecto antiguo, cuyo lomo dorado rezaba herencias del silencio. Era un título irónico, casi cruel para el secreto que albergaba entre sus páginas. Justo cuando iba a cerrar la tapa, el crujido de la puerta lo sobresaltó. Lucía entró, su figura recortada contra la luz del pasillo. Su mirada aguda, siempre inquisitiva, no tardó en notar la tensión en el aire. «Papá, ¿qué escondes?». Don Ernesto se recompuso al instante, su rostro adoptando la máscara de serenidad que también había perfeccionado. «Solo recuerdos, hija, de los que no deberían volver jamás». Su voz, aunque firme, no logró disipar la sombra de sospecha en los ojos de Lucía, quien sintió que su padre guardaba mucho más que simples memorias. Mientras tanto, en el patio bañado por el sol del mediodía, Adrián desenrollaba unos planos antiguos del terreno. El papel amarillento crujía bajo sus manos, pero su mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en Valentina, en su regreso inesperado que había sacudido los cimientos de la mansión y, sobre todo, los suyos. Desde que ella volvió, una extraña sensación lo envolvía, la persistente impresión de que su vida entera estaba construida sobre una mentira, un secreto del que todos parecían ser partícipes, menos él. ¿Por qué siento que todos me miran distinto desde que ella volvió?, se preguntaba una y otra vez, buscando respuestas en los rostros de su familia, en los susurros ahogados que cesaban cuando él entraba en una habitación. De repente, algo blanco revoloteó en el aire y aterrizó a sus pies. Era un sobre, caído desde la terraza superior. Lo recogió, extrañado. No tenía remitente, ni sello, ni dirección. Solo una frase, escrita con una caligrafía nerviosa y apresurada. «Tu origen no es lo que crees». Las palabras resonaron en su cabeza, un eco perturbador
que parecía confirmar sus peores temores. El mundo a su alrededor se desvaneció, y solo quedó esa frase flotando en su mente como una sentencia. Lejos del lujo opresivo de la mansión, en un pequeño y acogedor café del pueblo, el aroma a granos recién molidos se mezclaba con la tensión. Valentina esperaba, removiendo su taza con nerviosismo. Había recibido un mensaje anónimo, una simple nota que la citaba en ese lugar con la promesa de revelarle algo importante. Finalmente, una mujer de mediana edad, con el rostro surcado por la preocupación, se acercó a su mesa. Sus manos temblaban ligeramente mientras se sentaba. ¿Usted me escribió?, preguntó Valentina, yendo directamente al grano. La mujer asintió en sí. Trabajé para la familia hace muchos años. Su voz era apenas un murmullo. Hice algo que podría cambiarlo todo. El corazón de Valentina comenzó a latir con más fuerza. ¿Qué quiere decir? La mujer se inclinó sobre la mesa, como si temiera ser escuchada en el muchacho, Adrián. Hizo una pausa, tomando aire. No pertenece a esa familia por sangre. La frase cayó como una piedra en un lago en calma. Valentina se quedó completamente inmóvil. El sonido del café, las conversaciones de las otras mesas, todo se convirtió en un eco lejano y distorsionado. El mundo se había detenido en esa única y devastadora revelación. Al caer la noche, la mansión se sumió en un silencio tenso. Cada sombra parecía esconder un secreto. En su habitación, Isabela, movida por una mezcla de resentimiento y una desesperada necesidad de verdad, revisaba los documentos que había sustraído del despacho de don Ernesto. El archivo secreto, etiquetado como Proyecto Némesis, contenía papeles que nunca debieron ver la luz. Entre ellos, encontró lo que buscaban: una partida de nacimiento. El documento estaba claramente alterado. El nombre original del niño había sido tachado con una tinta tan oscura que parecía querer borrar el pasado mismo, pero bajo la luz de la lámpara, Isabela pudo discernir una inicial que se resistía a desaparecer. Un escalofrío recorrió su espalda. «No puede ser», murmuró, su voz temblando. Justo en ese momento, la puerta de su habitación se abrió sin previo aviso. Era don Ernesto, su figura imponente llenando el umbral, su rostro una máscara de fría seriedad. «Sabía que volverías a ese archivo». Sus palabras no eran una pregunta, sino una afirmación. Isabela se levantó, sosteniendo el documento como si fuera un arma. Lo miró directamente a los ojos, sin rastro de miedo. «¿Por qué lo hiciste?». La pregunta flotó en el aire, cargada de años de dolor y engaño. «Porque el pasado no debía repetirse», respondió él, su voz grave y cansada. «Ese niño no debía crecer con el peso de lo que ocurrió antes». Isabela apretó la mandíbula, su firmeza inquebrantable, y sin embargo, lo condenaste a vivir en una mentira. Don Ernesto no respondió. Por primera vez, el patriarca todopoderoso no tuvo palabras. Solo bajó la mirada, como si una sombra invisible y pesada finalmente lo hubiera envuelto, derrotado por el peso de su propio secreto. La noche era fría y el viento soplaba con fuerza sobre el puente antiguo, a las afueras del pueblo. Valentina había citado a Adrián allí, lejos de los oídos y las miradas curiosas de la mansión. Él llegó, su rostro lleno de preocupación al ver la expresión de Valentina. «Necesito decirte algo importante», comenzó ella, su voz luchando contra el sonido del viento, «algo que podría cambiar todo lo que somos». «¿Qué pasa, Valentina?», preguntó Adrián, su ansiedad creciendo con cada segundo de silencio. Ella respiró hondo, reuniendo el valor que necesitaba, sacó de su bolso una copia del documento que le había entregado la misteriosa mujer en el café. «Adrián, este documento dice que tú no eres quien crees ser». Su voz se quebró al final. Entregándole el papel con manos temblorosas, Adrián lo tomó. Sus ojos recorrieron las líneas, las palabras que desmantelaban su identidad, que borraban su historia. Por primera vez, su rostro no reflejaba confusión, sino un miedo puro y visceral. Un miedo a lo desconocido, a la verdad que se abría ante él como un abismo. «Entonces,
¿Quién soy realmente?, susurró, su voz perdida en el viento de la noche, mientras la estructura de su mundo se derrumbaba a su alrededor. La verdad no siempre llega cuando la buscamos. A veces, aparece cuando ya no estamos listos para escucharla. En la oscuridad de la mansión Santa María, un hijo perdido busca su nombre, y el amor comienza a pagar el precio de la verdad. Es posible que la vida que conocía, los recuerdos que atesoraba, no fueran más que una elaborada farsa. ¿Toda mi vida fue una mentira?, se preguntaba, sintiendo un vacío profundo en el pecho. Su mirada perdida se posó en el suelo, y algo captó su atención. Entre la tierra húmeda y las hojas secas, un destello metálico brilló bajo el sol. Se agachó, curioso, y desenterró una pequeña cajita de metal, envejecida por el tiempo y la humedad. Estaba medio cubierta, como si alguien la hubiera escondido allí hace muchos años. Con manos temblorosas, forzó la cerradura oxidada hasta que cedió. Dentro, protegidos del paso del tiempo, encontró una carta doblada, con el papel amarillento y frágil, y junto a ella una pequeña medalla de plata. La limpió con el pulgar y pudo leer una delicada inscripción grabada. Decían para A, con todo mi amor, y Adrián susurró la letra, casi sin aliento, y ¿Isabela? El corazón le dio un vuelco violento, una conexión imposible, una idea descabellada que sin embargo encajaba de una forma aterradora. Por primera vez en su vida, Adrián no sintió confusión ni rabia, sintió miedo, un miedo profundo y visceral a la verdad que estaba a punto de descubrir. Lejos de la mansión, en el bullicio del pueblo, Valentina había vuelto al café. Era el mismo lugar donde, apenas un día antes, había conocido a esa enigmática mujer del sombrero gris, la que le había entregado la primera pieza de este oscuro rompecabezas. Pero hoy, la silla que había ocupado estaba vacía. El ambiente del café era el mismo, pero para Valentina todo se sentía diferente, cargado de una tensión invisible. Se acercó a un mesero que limpiaba una mesa cercana. ¿Busca a la señora del sombrero gris?, preguntó él, reconociéndola. Valentina sintió con ansiedad. No volvió desde anoche, añadió el mesero con indiferencia, antes de seguir con su trabajo. Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. Sabía que algo estaba mal. No era una simple ausencia, era una desaparición. Su instinto le gritaba que esa mujer corría peligro, o peor aún, que el peligro ahora la acechaba a ella. Con el corazón acelerado, se acercó a la mesa donde la mujer se había sentado, y entonces lo vio. Un pequeño papel arrugado, casi imperceptible, dejado junto a una taza vacía. Lo desdobló con cuidado. Solo contenía 4 palabras, una advertencia clara y directa: no sigas buscando. Te observan al caer la noche. En la intimidad de su habitación, Isabela contemplaba una vieja caja de madera que reposaba sobre su cama. Era su cofre de los secretos, el guardián de una vida que nadie más conocía. La abrió con la delicadeza de un ritual sagrado. Dentro, un mundo olvidado esperaba. Fotos antiguas de rostros que el tiempo había desdibujado, cartas de amor con la tinta corrida por lágrimas viejas y cuidadosamente doblada, una pequeña prenda de bebé. Cada objeto era un ancla a un pasado doloroso pero imborrable. Con voz quebrada por la emoción, susurró a la nada, como si hablara con un fantasma presente. Te prometí que algún día sabrías quién eres. Tomó un pequeño retrato antiguo, la imagen de un niño pequeño de ojos grandes y mirada inocente, y lo apretó contra su pecho. Su rostro era una mezcla de culpa infinita y una esperanza frágil, la de una madre que lucha contra sus propios demonios. De pronto, el crujido de unos pasos en el pasillo la alertó. Con movimientos rápidos y precisos, escondió la caja y todo su contenido debajo de la cama, y tomó un libro, fingiendo leer con una calma que no sentía. La puerta se abrió y era don Ernesto. Su rostro denotaba un cansancio profundo, el peso de los años y de los secretos. No sigas escarbando en lo que el tiempo quiso enterrar, le dijo con voz grave. Isabela levantó la vista, sus ojos firmes y desafiantes. El tiempo no borra lo que está vivo, Ernesto, respondió con una seriedad cortante. Solo lo cubre con cenizas aún. Silencio tenso llenó la habitación.
cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Mientras tanto, Valentina caminaba a paso rápido por una calle oscura del pueblo. La nota del café había desatado su paranoia. Cada sombra parecía moverse. Cada susurro del viento sonaba como un paso a sus espaldas. Se sentía observada, cazada. El miedo era una presencia física que la envolvía. De repente, el sonido se hizo real. Pasos firmes detrás de ella, acercándose. Su respiración se agitó, pero no se detuvo. Entonces, una voz masculina, grave y fría, surgió desde la oscuridad de un callejón. Si sigues buscando la verdad, podrías poner a todos en riesgo. En Valentina se detuvo en seco, pero no se giró. Su miedo se transformó en una extraña determinación. No me detendré hasta saber quién es Adrián. ¿Y quién soy yo en su historia? Respondió con una voz que no sabía que tenía, firme y llena de convicción. La voz misteriosa no respondió. Solo el silbido del viento quedó como testigo de su desafío, dejando a Valentina sola en la oscuridad, más decidida que nunca a llegar hasta el final. De vuelta en la mansión, en las horas más silenciosas de la madrugada, don Ernesto se movía como una sombra en su propio despacho. Se acercó a un gran cuadro que presidía la pared, y con un mecanismo oculto lo deslizó a un lado, revelando una caja fuerte empotrada en el muro. Introdujo la combinación y la pesada puerta de acero se abrió sin hacer ruido. De su interior sacó un único expediente, grueso y sellado con lacre rojo. En la portada, 2 palabras escritas a máquina destacaban: Adrián San. Confidencialan sostuvo el expediente en sus manos, sintiendo el peso de la verdad que contenía. Era el origen de todo, el secreto que había moldeado sus vidas. Acercó el documento a su pecho y en un susurro cargado de dolor y amor paternal, dijo: perdóname, hijo, algún día lo entenderás, Ann. Pero lo que don Ernesto no sabía era que no estaba solo. Desde la puerta entreabierta, una figura lo había observado todo. Adrián había escuchado sus palabras. Había visto el expediente con su nombre. La última pieza del rompecabezas acababa de caer, revelando un abismo. El hombre que lo había criado como a un hijo le susurraba perdón a un expediente secreto. En ese instante, la mentira se hizo añicos. La verdad ya no puede esconderse. Adrián ha comenzado a ver las sombras que lo rodean. Valentina está en peligro por buscar respuestas e Isabela está a punto de revelar el secreto que puede cambiarlo todo para siempre.